Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización y a la sociedad por la invitación. Yo soy Miguel Cela, un facultativo del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, y os voy a hablar del DAIR, indicaciones y contraindicaciones. Como todos sabemos, la infección protésica es una de las causas de mayor preocupación del cirujano ortopédico y, como podéis ver en los gráficos, es la mayor causa de revisión de nuestras prótesis. Uno de los tratamientos que podemos hacer es el DAIR, que, como podéis ver en las imágenes, son las siglas de desbridamiento, tratamiento antibiótico y retención de implantes. Hay autores como Setor en el 2019 que tiene este metaanálisis donde analiza los porcentajes de éxito que tienen los artículos en la bibliografía, y vemos que hay una variabilidad muy importante, con porcentajes de éxito desde el 11% al 100%. Por lo que debemos de ver el DAIR tanto como una oportunidad para curar nuestra infección de prótesis de rodilla con una cirugía mucho menos agresiva, comparándolo con una revisión, como con un desafío de que debemos de indicarlo bien y hacerlo bien, puesto que, como vemos, los resultados son variables y debemos de hacerlo lo mejor posible para que tengamos unos resultados satisfactorios. Como podemos ver, hay diversos artículos que nos hablan de que si un DAIR tiene éxito, el resultado funcional de nuestras prótesis de rodilla no van a ser alterados. También tenemos otros artículos que nos dicen un DAIR que ha tenido un fracaso nos puede influir en los resultados funcionales finales de nuestra rodilla y aumentar las complicaciones derivadas de las heridas protésicas. Entonces, la gran pregunta, ¿cuándo debemos de hacer el DAIR? Bien, pues hay un consenso del 2019 de Filadelfia que nos habla que la indicación del DAIR es en infecciones precoces o hematógenas agudas con menos de 4 semanas de clínica y si el implante es estable y fijo. Como todos conocemos, esta clasificación que nos divide en infección posoperatoria, las infecciones protésicas en infección posoperatoria aguda, que el consenso nos dice que debemos de hacer claramente un DAIR, e infección hematógena aguda, que debemos de hacer también un DAIR, y la crónica, donde nos deberíamos de plantear una revisión de rodilla. ¿Qué pasa? Que hay un montón de bibliografía, como esta de Noam del 2019, donde analiza casi 200 DAIR de prótesis de rodilla y de cadera, donde vemos que el fracaso al año del DAIR es casi del 38%, pero si analizamos por subgrupos, vemos que el fracaso de las hematógenas agudas es mucho mayor que el de las posoperatorias agudas, un 56% frente a un 31%. Datos similares nos los ofrece aquí Mark, donde vemos que el fracaso posoperatorio general es un dato similar al previo, pero las hematógenas agudas siguen teniendo unos fracasos mucho mayores que las agudas. Un gráfico del mismo autor, donde vemos que el tiempo del implante que lleve puesto la prótesis es dependiente y está relacionado con el fracaso. A más tiempo lleve el implante puesto, peor pronóstico de nuestro DAIR. Entonces, esta clasificación que todos hemos aprendido, hay ciertos autores que nos sugieren que usemos esta mucho más sencilla, donde dividimos en infección temprana, que debemos de hacer un DAIR, e infección tardía, donde el DAIR está más discutido y podríamos plantearnos una revisión. ¿Qué es una infección temprana? Bien, pues los autores nos ponen desde el punto de corte dos momentos. Uno, donde vemos claramente que es el año, que antes del año los porcentajes de éxito son mayores del 50%, y a partir del año donde caen drásticamente. El otro punto de corte, como vemos aquí en esta gráfica, es el tiempo de aparición de los síntomas, donde vemos que si hacemos el DAIR antes, en las primeras 3 semanas, los porcentajes son casi del 70% de éxito, pero a partir de las 4 semanas cae drásticamente a menos de un 25%. Por lo que jugar a ser adivinos si nuestro DAIR va a ser exitoso o no y si debemos de hacerlo o no es harto complejo. Por lo que el consenso nos da dos herramientas. Una para la infección posoperatoria aguda, que es el acrónimo CLIC, donde tiene en cuenta el fallo renal crónico, la cirrosis hepática, la indicación de la artroplastia, si fue una fractura o revisión, si son implantes cementados o si una PCR mayor de 115. Todos estos factores de mal pronóstico donde dan puntuación y nos dan un porcentaje de probabilidad de fallo. La otra herramienta es para las infecciones hematógenas agudas, el CRIME 80, donde
Tiene en cuenta la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la PCR mayor de 150, la artritis reumatoide, la indicación por fractura, ser hombre o mayor de 80 años. Todos estos factores de mal pronóstico, y si os fijáis, el recambio de componentes móviles resta un punto, porque es un factor protector. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuántos DAIRs debemos de hacer? Pues el consenso nos dice claramente que después de un fracaso de un DAIR debemos plantearnos una revisión. Esto está muy discutido en la bibliografía, incluso hay algunos artículos y protocolos de la Clínica Mayo donde nos proponen más de un DAIR y que nos lo podemos plantear en algún paciente, pero el consenso nos dice esto. Otra de las preguntas que nos podemos plantear ¿es emergente? ¿Es una cirugía que debemos de hacer muy rápido? Bien, el consenso nos dice que debemos de hacerla lo antes posible, porque si la hacemos sobre todo en los primeros tiempos de aparición de síntomas vamos a tener mejores resultados, pero que es muy importante el optimizar al paciente. El optimizar al paciente y que tenga sus patologías controladas va a estar relacionado con el éxito de nuestro DAIR. Por lo que optimizar al paciente siempre que no sea un paciente que esté en peligro, que esté séptico, es lo mejor, y hacer el DAIR en entornos controlados y lo mejor posible. Pues como decía Walt Disney, lo que hagas, hazlo bien. Factores que asocian al éxito de nuestro DAIR: un desbridamiento agresivo a poder ser en menos de una semana, lo antes que aparezcan los síntomas, optimizar al paciente y toma de muestras. No hacer artrotomías pequeñas, sino las suficientes como para desbridar todo el tejido de mal aspecto. También hay un consenso de que debemos de usar botes estériles para todas las muestras, tanto de líquido articular como de tejidos, no hisopos ni hemocultivos, porque los hemocultivos están hechos con unos factores para sangre y eso nos puede afectar en los resultados. Y debemos de realizar un lavado abundante, con 6 a 9 litros, nos dice la bibliografía. No hay consenso y hay bibliografía tanto a favor en contra de si usar o no el pulsátil, y tampoco hay un consenso y bibliografía clara de si debemos de usar otro líquido que no sea el suero. Debemos realizar la cirugía en 2 pasos secuenciales, uno sucio y limpio, donde haremos un desbridamiento, toma de muestras y un lavado en la fase sucia, y un nuevo pañado, instrumental limpio e implantación del polietileno nuevo en la fase limpia. Muy importante esta parte, el recambio de partes móviles. Un montón de bibliografía que nos dice que es un factor independiente, que incluso nos puede multiplicar por 2 a por 4 la supervivencia de nuestros implantes. Como podemos ver aquí, hay un montón de algoritmos harto complejos que nos pueden ayudar en nuestra toma de decisiones, pero yo os traigo aquí una solución más fácil. El Consenso Filadelfia, podemos descargar la aplicación, donde lo que podemos hacer es introducir los datos que nos pide el paciente de esos algoritmos que os hemos presentado, y lo que nos va a decir es la probabilidad de éxito de nuestro DAIR, y de ahí tomar nuestra decisión. Me gustaría nombrar a mi compañero de aventuras, el Dr. López, que debería estar aquí pero no pudo, y recomendaros la Acta Ortopédica Gallega, donde se ha publicado la actualización del manejo de infecciones protésicas, que habla un poquito de todo esto que vamos a hablar en la mañana. Gracias.